Estimados alumnos, en esta sesión se hablará acerca de los sistemas electorales de las comunidades autónomas. Como es sabido, España está dividido territorialmente en 17 comunidades autónomas, además de las 2 ciudades autónomas. Las comunidades autónomas han venido celebrando desde hace 30 años elecciones a sus parlamentos autonómicos reguladas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que contiene derecho electoral general y, en cierta medida, por la legislación autonómica específica de cada comunidad autónoma. Para ayudarnos a trazar una panorámica general de la cuestión, analizando los principales elementos de los sistemas electorales autonómicos y sus peculiaridades, tenemos hoy con nosotros a Luis Gordillo. Luis Gordillo es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Mauro. Bueno, sabemos que hay 17 comunidades autónomas, hay entonces también 17 sistemas electorales autonómicos distintos, es decir, ¿cómo son en general los sistemas electorales de las comunidades autónomas? Pues mira, efectivamente, la Constitución española, aquí hay que remontarse un poquito a cómo ha sido el procedimiento, el proceso autonómico de constitución de las comunidades, establecía en el artículo 152 cuál es el mínimo institucional básico de las que se dieron en llamar las comunidades de acceso por la vía rápida a la autonomía, ¿no? Inicialmente iban a ser 3, eran Cataluña, Galicia, el País Vasco, luego se coló por ahí Andalucía a través de unos referendos muy agravados, también muy discutidos, pero finalmente, después de los pactos y tal autonómicos, el sistema institucional básico que estaba inicialmente diseñado quizás solo para estas 3 o 4 autonomías, se extendió a las 17 comunidades autónomas. ¿Qué nos dice el mínimo constitucional? Pues el mínimo constitucional 152 ya establece que las comunidades autónomas tendrán un parlamento. Podrían tener 2, alguien puede pensar. ¿Y por qué no hay 2 parlamentos? No, un parlamento. El Estado Libre de Baviera, por ejemplo, tuvo hasta hace relativamente poco un parlamento bicameral, siendo una entidad subestatal. En el caso español, la Constitución ya dice que tendrán un solo parlamento. En ese parlamento, además, ya se establece cuál va a ser el principio de elección, o mejor dicho, la fórmula electoral, porque se habla de un sistema proporcional. Ya se dice que va a ser una comunidad autónoma basada en un parlamento que será elegido a través de un sistema proporcional y que tendrá, este parlamento elegirá entre sus miembros, por tanto tiene que ser miembro del parlamento, a su presidente, que tiene la doble consideración, aunque sobre esto quizá no hemos reflexionado mucho, de presidente de la comunidad autónoma y también presidente del, en este caso, el gobierno, el consejo de gobierno de la comunidad autónoma. Por tanto, el mínimo lo da o lo establece la Constitución. A partir de aquí, pues a partir de aquí lo cierto es que el legislador autonómico tiene teóricamente o técnicamente muchísima libertad. El sistema proporcional, pues elija entre los distintos sistemas proporcionales cuál hay. Queda lógicamente excluido el mayoritario, ¿no? Esto no puede ser una organización en circunscripciones uninominales, pues como es por ejemplo el caso del Reino Unido, ¿no? De que ya se ha hablado en estas sesiones, sino que pues tiene que ser efectivamente un sistema proporcional. Ahora, ¿tiene que ser DONT? ¿Tiene que ser el Sanlage? ¿Tiene que ser cualquier otro? Pues mire, no. No obstante, la práctica ha sido que las comunidades autónomas, con alguna excepción que comentaremos ahora, han emulado la legislación del Estado, ¿no? ¿En qué consiste esta emulación o este seguidismo, ¿no?, que algunos autores han criticado? Pues mire, en absolutamente todo. Vamos a ver, la circunscripción electoral en España, en general, pues es la provincia o es en este caso la isla, ¿no?, en las comunidades autónomas insulares. Pues ha respetado como criterio general, con 2 excepciones, el tema de la provincia como circunscripción electoral. Luego hablaremos sobre el tema de las 2 excepciones, que son Asturias y Murcia, pero en general es la provincia. ¿Qué más? Pues mire, el sistema proporcional que se ha seguido es el sistema DONT. ¿Qué más? Salvo quizá en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o de Euskadi, que así se llama, pues todas las comunidades parten de atribuir un mínimo, cuando tienen varias circunscripciones, un mínimo de diputados autonómicos a cada una de las circunscripciones y luego se compensa o se rellena el resto, se completa el resto atendiendo a criterios de proporcionalidad de la población, ¿no? Por cierto, proporcionalidad del padrón, que no tanto del censo, lo cual también puede traer ciertos problemas, ¿no? Ya sabe que los extranjeros integran el padrón, sin embargo, no tienen, en efectos de elecciones autonómicas, no integran el censo, ¿no? Por tanto, como panorámica inicial, ¿cómo son en general los sistemas electorales autonómicos? Pues quitando algunas excepciones que iremos ahora comentando en ciertos puntos, en general se puede decir que aquí se ha practicado un seguidismo, una emulación del régimen general establecido para las elecciones al Congreso de los Diputados. Esa es quizá la primera idea que cabe decir. En segundo lugar, ¿qué tipo de excepciones o particularidades cabe hablar aquí?
Pues vamos a ver, la verdad es que pocas. Vamos a ver, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, inicialmente pues aprobó una ley electoral que era una ley electoral tremendamente exhaustiva hasta el punto que lo que hacía, bueno, lo que hace es copiar la ley orgánica del régimen electoral general, ¿no? Que está basada en un Real Decreto Ley preconstitucional, como todos saben, ¿no? Entonces, se copia la ley orgánica. ¿Esto se puede hacer? Hombre, pues eso se ha hecho. ¿Es constitucionalmente legítimo? Bueno, en el fondo aquí lo que se hace también es un poco crear la ilusión de que se tiene una ley omnicomprensiva, etcétera. Otras comunidades como las de Madrid, además ya lo dice en la exposición de motivos, mire, el mínimo básico, o sea, ya está la legislación general del Estado, no hay por qué meterse más allá, nosotros vamos a legislar sobre lo mínimo, ¿no? Y ahí, además la Comunidad de Madrid lo lleva a gala esto, ¿no? Quitando esta excepción quizá del caso de la ley del País Vasco, las legislaciones electorales de las comunidades autónomas siguen en su gran mayoría a la legislación del Estado, ¿no? Hay que tener en cuenta que las fuentes del derecho en materia electoral son, además de la Constitución, serían los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades, que normalmente ya establecen unos principios básicos, ¿no? Y ahí se ve claramente que están pues hay unos ecos del artículo 68, las elecciones al Congreso, que son un poco las que han precondicionado casi todas las elecciones en España, ¿no? Y luego pues tenemos también, además del estatuto, la legislación electoral específica, ¿no? El caso muy significativo de Cataluña, que incluso dividiendo pues, su territorio, pues, comarca, veguerías, etcétera, en fin, una división territorial que pretendía prescindir de la provincia, este gran invento Javier de Burgos, que como toda cosa provisional en este país se convierte en definitiva, pues sin embargo, a través de una disposición transitoria y tal del viejo estatuto, que luego el actual estatuto deja vigente, se sigue la ley electoral, la ley orgánica del régimen electoral general. O sea, Cataluña está todavía ahí pendiente de la aprobación de un régimen electoral pues, propio, específico. El resto tienen sus leyes electorales que al final configuran un sistema que la práctica mayoría pues eso, emulan a lo que es el Estado, ¿no? Sobre todo ya a nivel de España se ha discutido mucho acerca de la circunscripción electoral. ¿Cuál ha sido el tratamiento? Ha hablado ya usted de que hay excepciones. ¿El del tratamiento de esa circunscripción electoral a nivel de comunidades autónomas? Pues ciertamente, en el caso de la circunscripción electoral, bueno, la circunscripción electoral se define como aquel espacio, bueno, aquí se puede seguir la definición de Nolen, etcétera, ¿no? Aquel espacio donde la verificación, cuya verificación de votos, sus votos se convierten en escaños sin afectar o sin verse afectados por lo que se establece o por el resultado en otro espacio electoral, ¿no? O sea, sería un espacio cuyos votos emitidos se transforman en escaños sin que a ello afecte lo que sucede en otro espacio electoral, ¿no? Por tanto, la circunscripción electoral consiste, ya se sabe, en una especie de acotación pues eso, de división o asignar una serie de candidatos o mejor dicho, de miembros, en este caso la Cámara Legislativa, a un espacio determinado, ¿no? Un espacio territorial determinado. Que luego las legislaciones electorales pues, asignan un número determinado de de candidatos, de elegibles, mejor dicho, en función de criterios como población, peso económico, un mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, como usted bien dice, vamos a ver, la circunscripción electoral en España, ¿cuál es? Pues vamos a ver, quitando el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, que es toda la nación, etcétera, donde ahí, por cierto, sí que se ve un poco la proporcionalidad del sistema. En el caso de las elecciones al Congreso y también el caso de las elecciones autonómicas, quitando un par de situaciones, es la provincia. La provincia o la isla, ¿no? Pero en general es la provincia. Claro, es la provincia. El tema está, siendo la circunscripción electoral la provincia, bueno, con esto es otro tema que no es específico del derecho electoral autonómico, sino que también afecta al derecho electoral general, ¿no? Siendo la provincia la circunscripción electoral, ¿con esto se consigue una se respeta la proporcionalidad? Pues aquí está el tema, ¿no? Muchas veces, si a ciertas circunscripciones les asignamos pues, un número determinado ya de escaños, se da la circunstancia en España, y usted lo sabe, pues que hay ciertos partidos que con 300.000 votos muy bien concentrados en unas circunscripciones sacan muchos más escaños que otro partido que tiene el triple de votos pero en toda España, ¿no? Pues aquí un caso Izquierda Unida, que tiene más o menos 1,5 millones de votos, saca 2, 3, 4 escaños en toda España. En cambio, el PNV, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, 300.000 votos y los tiene muy repartidos en 3 circunscripciones, 6 escaños, 7 escaños. Oiga, ¿me está usted diciendo que con 300.000 votos saca 6 escaños o 7 y con
y con 1 millón de votos en estas, no en las anteriores, Izquierda Unida sacó 2, le cuesta a Izquierda Unida 500.000 votos cada escaño, ¿no? Esto es como consecuencia de que, aunque la circunscripción electoral pues en principio no tiene por qué afectar a la proporcionalidad, pero es verdad que el asignar un cierto número de escaños fijos a las circunscripciones, no siempre basado tampoco en criterios poblacionales, pues al final puede acabar afectando a la proporcionalidad. En todo caso, por no meternos en este tema, que también forma parte de lo que es el derecho electoral general, centrándonos, acotando el tema en lo que es el derecho electoral autonómico, ¿no? Todas las comunidades autónomas, salvo unos casos que comentaremos ahora, han adoptado el régimen general. La provincia es la circunscripción electoral y el criterio que se ha seguido es asignar un mínimo de escaños a cada circunscripción, a cada provincia, un mínimo, independientemente de la población. Y luego se van añadiendo escaños en función de criterios poblacionales, etcétera, con alguna excepción. A ver, ¿qué excepciones hay? Primero, ¿qué comunidades autónomas no han seguido o no han utilizado como circunscripción electoral, o distrito electoral que también se llama, la provincia? Pues mire, han sido 2 comunidades autónomas uniprovinciales, ¿no? La Rioja y Madrid y Navarra, que son uniprovinciales, han mantenido todo el territorio. Pero en el caso de Asturias y en el caso de Murcia, sí que se han establecido unas circunscripciones infraprovinciales. Bueno, en este caso el territorio de la comunidad autónoma coincidiría con el antiguo de la provincia. En todo caso, Asturias, que es uniprovincial, tiene 3 circunscripciones que aquí se utilizan o se recuperan, pues las comarcas, etcétera, ¿no? Tiene la región, o mejor dicho, la zona centro, la oriental, la occidental. A cada una de ellas les asigna un número de escaños, esto es en Asturias. Y luego en Murcia, curiosamente, bueno, oriental, central y occidental no son tampoco nombres muy originales, pero es que en Murcia tiene 5 circunscripciones electorales de las elecciones autonómicas y los nombres no podían ser más originales. Circunscripción 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, ya por los números cardinales, ¿no? Lógicamente, pues cada circunscripción electoral lo que hace es aunar un determinado número de municipios, ¿no? Entonces ahí se asigna un número mínimo de escaños que son los que luego se verifican en las elecciones. Esos 2 serían las excepciones, ¿no? ¿Qué otro caso particular puede haber en lo que es España? Pues mire, en Baleares más o menos, pues sí, también se sigue un criterio, se asigna un número mínimo, aunque hombre, allí Mallorca pues es la que más escaños tiene y tal, luego el tema de Ibiza, Menorca, pero bueno, está el caso de Canarias. En el caso de Canarias aquí hay unos equilibrios complicadísimos, pero complicadísimos, porque las 2 islas mayores tienen que tener el mismo número de escaños. Luego, las 2 provincias, que ya sabe usted que Canarias tiene 2 provincias, tienen que tener también en conjunto el mismo número de escaños. Luego, las islas menores en su conjunto de cada una de las provincias, pues también tienen que tener un número. Es decir, aquí se establece una serie de equilibrios que tiene que haber en Canarias, ciertamente muy complejos, que no, y por tanto la asignación en este caso de escaños no se corresponde siempre con criterios eminentemente poblacionales. Quizá el caso más claro de atribución de escaños en función de criterios más allá de la población, pues sea el caso del País Vasco, ¿no? De Euskadi. Son 75 escaños que se eligen en el Parlamento Autonómico y a cada territorio histórico, que así se llama la circunscripción, aunque se equipara el territorio histórico a la provincia, pues bueno, es lo mismo, cada territorio histórico a Vizcaya, a Álava y en este caso a Guipúzcoa le corresponde 25 escaños. Lógicamente tiene muchísima más población Vizcaya que Guipúzcoa y que Álava, o sea, Vizcaya pues tiene muchísima población. A mitad, un poco más de la población del total es solamente Vizcaya. Entonces, claro, el voto de un vizcaíno, al final se dice, el voto de un alavés vale no sé cuántas veces el voto de un vizcaíno. También se puede decir, el voto de un tinerfeño vale 16 votos, o sea, el voto de un habitante del El Hierro vale 16 veces más que el voto de un habitante de Tenerife, ¿no? Por el tema también de la asignación de escaños fijos por esos equilibrios que comentábamos antes. Es curioso que en el caso de la legislación autonómica del País Vasco, esta equiparación entre los 3 territorios, 25, 25 y 25, tuvo también su concreción en la legislación electoral, porque la ley electoral normalmente se dice el voto igual, o sea, libre, secreto, igual. En el caso del País Vasco se suprimió lo de igual. O sea, el voto es desigual. Hombre, aquí hay opiniones doctrinales, pero aquí lo que se hizo fue llegar a un pacto interno, porque el País Vasco, Euskadi, tiene vocación de funcionar internamente como una federación y reconocer esa especie o esa suerte de igualdad entre los 3 territorios, ¿no? ¿Cómo se haría, por ejemplo, en el caso del Senado de Estados Unidos? Alaska
2 senadores, California 2 senadores, independientemente de la población, ¿no? Pues aquí 25 escaños, 25 y 25. También se decía, oiga, es que como no le demos a Álava el mismo peso, no quiere entrar en la comunidad autónoma, que son otras razones políticas. Pero esta sería quizá otra excepción. Por tanto, a la pregunta que me plantea usted del tema de la circunscripción electoral, como regla general es la provincia. El criterio de atribución de escaños es un mínimo a cada provincia o a la isla y luego el resto se reparten en función de la población, quitando el caso de Asturias y Murcia, que siendo uniprovinciales han diseñado unas circunscripciones específicas, y luego el caso de Canarias, en el que hay unos equilibrios ahí cruzados muy complejos, y el caso del País Vasco, en el que son iguales, 25 escaños de un total de 75 en cada territorio histórico. La fórmula electoral ha generado quizá un poco menos de debate que la circunscripción y el tamaño de la circunscripción en sí, pero aún así es un tema sumamente interesante. ¿Tiene un limitante constitucional los modelos autonómicos para imponer cierta fórmula? ¿Varían las fórmulas? Hombre, pues como usted dice, efectivamente, y como usted bien sabe, ¿no? La Constitución habla de un sistema proporcional, ¿no? Y luego es la ley orgánica la que concreta pues, el sistema DONT. Incluso el sistema DONT, pues siendo una fórmula tan compleja, la propia ley orgánica, yo las pocas veces que he visto, que la propia ley pone un ejemplo, ¿no? Después de explicarlo, dice la ley orgánica, por si acaso, en una circunscripción en la que hay estos votos, este sería el reparto, ¿no? Hoy día con las hojas estas de Excel y los programas informáticos, pues se hace, pero claro, antes la fórmula, la matemática, pues el cálculo rápido mental pues, influía bastante, ¿no? Pero es lo que usted dice, la Constitución pues deja margen, y sobre todo en el caso de las elecciones a las comunidades autónomas deja bastante margen. Solamente impone el modelo proporcional. Pero oiga, dentro del modelo proporcional pues tenemos muchas posibilidades, ¿no? Aparte del sistema DONT, para el sistema Saldage también corregido, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de modelos proporcionales que quizá podrían contribuir a una mayor proporcionalidad, porque como usted bien sabe, el sistema DONT es quizá el menos proporcional de los sistemas proporcionales, es decir, es un sistema que introduce un cierto factor de corrección mayoritario, ¿no? Entonces, claro, el sistema DONT ya se sabe, ¿no? Al final lo que hace beneficia indirectamente o directamente a los partidos más votados, sobre todo al más votado, de tal forma que un partido que tenga normalmente el 40 y tantos % de los votos, con el 40 y tantos % de los votos se pueden tener el 55% de los escaños. O sea, teniendo menos de la mayoría, no llegando a la mitad de los votos, se tiene mucho más de la mayoría absoluta de los escaños, ¿no? Usted bien sabe, en el Reino Unido, con el 37% de los votos se puede tener una mayoría de 400 parlamentarios sobre un total de 650, antes eran 646, en total. O sea, incluso es mucho peor, ¿no? Ya conoce usted el tema. Pero claro, el sistema DONT pues es quizá el menos proporcional. ¿Hubiera sido mejor un sistema proporcional? Hombre, esto tiene una historia en España que se aplica no tanto al sistema puramente a los sistemas electorales autonómicos, sino que tiene una razón de ser, ¿no? También los partidos mayoritarios, conseguir una cierta estabilidad. Tenemos el caso italiano por ahí, que italianos pues han experimentado con todo, ¿no? También en política, ¿verdad? Entonces, claro, pues ahí que si un sistema proporcional pero que garantice siempre la presencia de unas minorías, de tal forma que le era más rentable electoralmente a un partido partirse en 25 partidos pequeñitos que siempre iban a sacar 2 o 3 escaños que no presentarse como un partido, en fin. El sistema DONT es el que al final se ha aceptado y es verdad que las fuerzas políticas, incluso los nacionalistas que podían estar quizá en contra y tal, pero vamos, como al final el sistema DONT se verifica en cada circunscripción y no en el total del país, eso ha servido, que la circunscripción sea la provincia, ha servido para que aquellos partidos que tienen sus votos muy concentrados en ciertas circunscripciones, que se corresponde con partidos nacionalistas, aunque no tendría por qué serlo, teóricamente al menos, aunque en la práctica lo es, pues eso sirvió para que también pues, el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, etcétera, incluso el Bloque, pues son partidos que han aceptado el sistema DONT, etcétera, ¿no? Porque se verifica, ya digo, en cada circunscripción electoral. Un cambio, no parece plausible un cambio, sobre todo también porque, y aquí se ve la emulación del sistema DONT, porque también a la ciudadanía le gusta, o se piensa, ¿no?, que a la ciudadanía le gusta tener las reglas claras. El sistema DONT para todo, y ya está, ¿no? Oiga, vamos a experimentar, vamos a meter ahora un sistema DONT, pero vamos a meter una proporcionalidad, claro, al final la fórmula electoral, pues quizá en aras de una claridad, etcétera, etcétera, pues al final se ha optado por establecer el sistema DONT para todo. Y las comunidades no han protestado. Hay quien les ha criticado, es que usted no innova. Oiga, ¿y por qué hay que innovar tanto? También se podría plantear, ¿no? Oiga, ¿por qué hace falta poner aquí algo totalmente nuevo? El sistema DONT funciona, está aceptado, son las reglas del juego, las aceptamos todos y ya está, ¿no?
Entonces, bueno, la fórmula electoral final que se ha acabado aceptando, casi por la vía de hecho, todas incluyen ese sistema, es la fórmula 2. Hombre, claro, en una circunscripción donde se eligiera solamente un diputado, ya sabe usted que aunque formalmente sea DONT, en la práctica es un sistema mayoritario. En un sistema en el que haya dos candidatos, o sea, dos escaños que elegir, y los dos partidos están muy igualados, pues lo mismo, es uno para cada uno, hay un reparto, ¿no? Pero bueno, el sistema es el DONT. Ya que hemos entrado en el análisis de esta réplica de facto de los sistemas electorales autonómicos al sistema del Estado, ¿qué ha pasado con el procedimiento electoral? ¿Es el mismo que el de las elecciones generales? Pues sí, efectivamente, en los procedimientos electorales y tal, entendido como procedimiento electoral todo el proceso que empieza pues casi desde que no de que funda el partido político, pero desde que se convocan las elecciones hasta que se verifican los resultados finales, el proceso es sustancialmente idéntico, ¿no? Idéntico, incluso el procedimiento sancionador, el tema del uso de medios públicos, los votos, todo es sustancialmente idéntico. Aquí se puede hablar quizá de innovaciones que empezaron introduciendo las comunidades autónomas y aun sin haberlas llegado a implementar, como se dice ahora, sí que han servido un poco para suscitar el debate. Por ejemplo, el tema de la igualdad de la paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales, pues fue un tema también que en el fondo pues las comunidades autónomas pusieron encima de la mesa, ¿no? Castilla-La Mancha, etcétera. Se puso encima de la mesa, el gobierno entonces pues lo recurrió incluso ante el Tribunal Constitucional, por ser contrario al artículo 14, básicamente, ¿no? En principio, bueno, también a la participación política, pero hombre, también se impone un determinado número de personas, de candidatos que sean de un sexo, pues se puede entender que aquí puede haber también afectación del artículo 14, ¿no? Se recurrió y al final, aunque hubo una sentencia ya bastante tardía, el propio Estado al final acabó aprobando una ley que introducía esto, ¿no? En algunas comunidades autónomas se introdujo el 50%, luego en esta se bajó al 40%, etcétera, ¿no? El tema de la igualdad, la igualdad en el número de candidatos, es decir, que al menos el 40% sean hombres y al menos el 40% sean mujeres. O sea, al final los partidos han cogido por la calle de en medio y han dicho las llamadas listas cremallera, ¿no? Hombre, mujer, y si el cabeza de lista es mujer, mujer, hombre, ¿no? De tal forma que con esto lo que se pretende es que si la población es básicamente mitad hombre, mitad mujer, ¿por qué en las Cortes no debe ser también así, mitad hombre, mitad mujer, ¿no? En fin, no entramos a valorar esto, pero aquí sí interesa decir a efectos del sistema electoral autonómico que aquí fueron las comunidades autónomas las que tiraron un poco del carro o pusieron esto encima de la mesa, ¿no? Quisieron adelantarse, ¿no? Como en otras muchas cosas, las parejas de hecho, todo este tipo de discusiones muchas veces, cuando una entidad tiene capacidad legislativa, pues muchas veces innova, etcétera, ¿no? Al margen de lo que es el Estado. El otro aspecto, quizá, a efectos electorales autonómicos que es interesante señalar, está el tema del voto electrónico. Hay una ley del voto electrónico en el País Vasco, que fue muy comentada a finales de los años 90, casi a principios del 2000, ¿no? y que el año 98, y que es una ley pues que era innovadora, no más, es decir, ya traía el voto electrónico, que si por pantallas, que si no sé cuánto, era una ley técnicamente, es una ley técnicamente que está muy bien, etcétera. ¿Qué pasa? Que es una ley que no ha llegado a ser implementada nunca, se han hecho experimentos, pruebas, etcétera, ¿no? Pero no ha llegado nunca a ser implementada, porque esto genera desconfianza, ¿no? El tema del voto electrónico. Dos puntos de vista, aquí dos críticas. O sea, en favor del voto electrónico, mire, esto es muy fácil, la gente va a votar, todo es muy rápido y tenemos el recuento en el momento, no hace falta luego traer el interventor aquí, venga, recuento de votos, no sé qué, no sé cuánto. Mire, aquí no hay error. O sea, en Estados Unidos la historia habría sido distinta si en el condado de Palm Beach hubiera habido un voto electrónico, ¿no? En lugar del voto mariposa que uno no sabía quién votaba, si a Bush, W o Al Gore, ¿no? Pero bueno, a favor del voto electrónico, pues ya se sabe. En contra, pues mire, dos criterios que quizá han hecho que en el ámbito autonómico, a pesar de contar con la legislación, no se ha llegado nunca a implementar. Primero, el voto electrónico genera cierta desconfianza. Oiga, ¿aquí qué está votando? ¿Quién me garantiza a mí? ¿Y un recibo? ¿Dónde está el recibo de mi voto, etcétera? ¿Quién me dice a mí que luego esto, gran hermano aquí, informático, no reconduce los votos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Desconfianza. Y segundo, el hecho de ir a votar es un ritual. Es un ritual. No vamos a decir que es tanto un ritual iniciático, pero sí es un ritual ciudadano, de compromiso con la democracia y sobre todo pues de renovar esa confianza que tiene el ciudadano en las instituciones democráticas. Se va ese día, suele ser un domingo, se va, se participa,
Es decir, ir allí a la mesa electoral, luego también es una tradición que pasa de padres a hijos, etcétera, la familia va a votar, etcétera. En el fondo es un ritual, ese ritual democrático. Si uno está en su casa, preparando, mira, voy un momento, entro a internet, como ya se hace todo, ¿no? Entro a internet, pum, y voto, y se acabó. Quiera que no, eso afecta también a lo que es la sociedad, a la sociabilidad del individuo, ¿no? El hombre es un animal social, un animal político, ya se decía los clásicos, y quizá esto puede jugar en contra, ¿no? Aislar demasiado al ciudadano. Por tanto, como conclusión, tenemos una legislación electoral que está siendo emulada, pero todavía no nos atrevemos. Hay municipios que lo han ensayado en Andalucía, etcétera, pero no nos atrevemos. Estos dos ejemplos que yo le ponía eran de cómo en el procedimiento electoral, aunque básicamente se sigue todo, vamos, lo que se dice para el Estado, sin embargo hay dos aspectos en los que las comunidades autónomas han corrido un poquito más que el Estado. En uno, al final, el Estado se ha acabado subiendo al carro y otro está en stand-by, por así decirlo. En el caso de la igualdad entre hombres y mujeres, el Estado lo asumió rápidamente y en el caso del voto electrónico, pues está ahí también en stand-by. Hemos visto entonces que existe esta actitud de réplica de los sistemas autonómicos hacia el Estado, pero a la vez que tiene sus matices de innovación, como los dos casos que ha usted planteado. Considerando ello, ¿qué conclusiones generales cabría extraer del comportamiento de los sistemas electorales autonómicos? ¿Nos dirigimos hacia un derecho electoral autonómico propiamente dicho? Pues mire, las diferencias entre los sistemas electorales autonómicos casi nos permiten hablar de un sistema electoral autonómico. En lugar de sistemas electorales autonómicos, casi se podría hablar de un solo sistema electoral autonómico. La teoría dice que las comunidades autónomas, en uso de su potestad legislativa, podrían, pues efectivamente, haber aprobado normativas electorales que se apartaran bastante de lo establecido para el Estado, para las elecciones generales, y eso sería constitucionalmente legítimo. O sea, la teoría dice que sí podría haber sido muy variado. La práctica establece que las comunidades autónomas han seguido en lo fundamental la legislación del Estado, en lo fundamental. ¿Por qué? Lo hemos comentado antes, pero sobre todo aquí se trata de mantener unas reglas del juego que sean claras y que sean identificables para la ciudadanía. No hemos hablado de un detalle, y es que las elecciones autonómicas son comunes para muchas comunidades autónomas, salvo para 4, que son las de Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, que también se coló por ahí, en las cuales el presidente pues disuelve y el nuevo Parlamento que se constituye, pues otros 4 años, ¿no? En cambio, en el caso del resto de las comunidades autónomas, por ejemplo, ahora en Asturias, que se ha disuelto, cuando se disolvió la Comunidad de Madrid, anticipadamente, la nueva legislatura será más breve, es decir, ya no durará 4 años, sino 3, hasta que sean las próximas elecciones, ¿no? En fin, decía con esto que podría haber sido el sistema muy distinto, pero en la práctica es muy similar. La razón que quizá cabe encontrar aquí es sobre todo un deseo del legislador autonómico también, porque en el fondo está integrado por los mismos partidos políticos, no hay que olvidarlo, de mantener unas reglas del juego que sean claras, aprehensibles, comprensibles para el ciudadano y sobre todo que más o menos pues efectivamente también sean las mismas. ¿Esto es malo? ¿La uniformidad es mala? No, hay gente que lo critica. Oiga, la comunidad autónoma, qué vaga, podía haber legislado. Fue Cataluña que no legisla en tema electoral. Tampoco es necesario, llevan convocando elecciones de hace 30 años y no pasa absolutamente nada, ¿no? Por tanto, la conclusión que quizá cabría extraer es que podría haber sido un sistema en el que tuviéramos 17 modelos electorales totalmente distintos y diferenciados, pero en la práctica tenemos unas reglas comunes que son aplicables a prácticamente todas las elecciones autonómicas. Se han analizado entonces los distintos modelos electorales de las comunidades autónomas que, salvo sus ligeras innovaciones, no presentan grandes peculiaridades respecto del Estado. Este tema es muy interesante, pero no queda sino agradecer al profesor Luis Gordillo de la Universidad de Deusto su presencia, esclarecedores notas y hasta la próxima.